El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presenta Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos oyentes. Les saluda John Ávila en su programa Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escuchan todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y también por la red social Facebook de la radio. Los días jueves subimos el programa a partir de las 5 de la tarde por la red, el canal de YouTube del programa, que es Inclusión Total S. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo has pasado? Buenas tardes. Muy bien, gracias a Dios, todo adelante. Hoy día tenemos un programa muy especial con una fundación y bueno, muchas gracias y vamos a ir avanzando. ¿Qué tal el fin de semana? Excelente, gracias a Dios. Estuve con mi hija disfrutando el fin de semana. Qué bueno, qué bueno. Le estoy dando unos segunditos a Javier porque estaba manejando. Esperemos que se estacione bien para que tenga una buena cobertura del caso y no haya las interrupciones. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Ya estoy bien, estoy parqueado ya, no hay problema. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo ha pasado? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, trabajando. Bien, Javier, ¿cómo estás? Mira, para refrescar un poquito a nuestra audiencia, hace unos 3 años, 4 años, yo te decía por interno, ya habíamos conversado contigo, estabas en otra fundación, ahora estás en una nueva fundación, pero vamos a refrescar un poquito de quién es Javier Moreira. ¿Es casado, soltero? Cuéntanos un poquito de ti. Creo que en el tiempo ya cuando me entrevistaste también ya era casado. Soy casado, mi profesión es sociólogo y tengo una familia ensamblada bastante grande, ¿no? Entonces, eso es en lo personal, en lo profesional. La carrera de sociología me especializo un poco en el tema de economía popular y solidaria y el desarrollo local. Bien, ¿vives aquí en Guayaquil, en Lago de Sabrondón, donde radicas? Yo vivo en el suburbio de Guayaquil ya casi toda mi vida, desde que nací, bueno, desde los 5 años vivo en el suburbio de Guayaquil, ¿no? Por el lado casi por las orillas del Estero Salado, cerca. ¿No? Ajá. ¿En qué colegio estudiaste? Toda mi vida estudié en el Colegio Fe y Alegría. Tengo una buena relación con los jesuitas, desde kinder hasta que me gradué. Y luego pasé a estudiar sociología en la Facultad de Jurisprudencia de la Estatal, que es el único lugar que había en ese entonces. Sociología era la única universidad que te daba esa carrera. Y me incorporé hace como unos 10 años atrás, ¿no? ¿Cómo así decidiste estudiar sociología? Bueno, mi mamá es dirigente comunitaria toda la vida, entonces ella fundó una organización llamada NURTAC, y la cual, que fue la que algún rato dirigí, ¿no? Hace unos años atrás. Y bueno, en ese entonces me dio por estudiar sociología, una carrera muy poca común. Hace 20 años o 10 años atrás casi nadie conocía de sociología, entonces éramos como 8 y era el grupo más numeroso. Sí, generalmente sociología está incorporada en psicología, ¿verdad? O en filosofía. Sí, acá en Guayaquil está por la Facultad de Derecho, Jurisprudencia, está Derecho y está Sociología. Qué bien, qué bien. Y dime una cosa, Javier, cuéntame un poquito qué pasó. Nosotros tuvimos, el programa de la radio estuvo hasta el 2019, diciembre, de ahí nos tocaba regresar en marzo del 2020, pero sucedió la pandemia, entonces no
no tuvimos la tercera temporada ni en 2020 ni en 2021. ¿Qué pasó con ustedes? ¿Qué pasó con la fundación? ¿Qué pasó durante todos esos 2 años de la pandemia? Bueno, la organización tuvo unos inconvenientes en cuanto a la reducción presupuestaria. Cuando hubo un cambio de gobierno, entró el señor Lenín Moreno, hubo una reestructuración presupuestaria en cuanto a los programas sociales y desaparecieron varios programas. Uno de los programas fueron los centros diurnos de discapacidad y los centros diurnos de personas adultas mayores. Entonces, desaparecieron por una lógica basada en indicadores de bienestar, que le llaman, ¿no? Estos indicadores es una fórmula que tienen para identificar cuando una persona es pobre y se basa netamente a ciertos criterios de la adquisición de electrodomésticos, de la línea blanca y también de que tengan servicios básicos. Como nuestra organización estaba en el suburbio es un sector pobre, pero que tiene todos los servicios básicos, entonces no cumplían con el puntaje y tendríamos que cerrar los programas ahí. Entonces nos opusimos un poco porque no concordábamos con ese criterio. Usted puede encontrar personas adultos mayores en el suburbio que viven en casa de 2 pisos, pero que tienen cortada de luz y el agua porque están en abandono, sin 2 piernas y sin salud y sin qué comer. Entonces está en un sector que tiene servicios básicos, vive en una casa que es de cemento de 2 pisos, pero no tienen familiar alguno, no tienen que comer, no tienen salud, no tienen energía porque le cortaron. Entonces, sí es una situación de pobreza. Entonces nos opusimos y eso nos trajo un poco de inconvenientes y nos terminaron cerrando todos los programas. Entonces, NURTAC perdió todos los programas y al ser una organización que depende del Estado, cerró. Eso te iba a preguntar, o sea, usted, eso te iba a preguntar, la fundación dependía todo su presupuesto del Ministerio del MIE, o sea, no tenía fondos privados. No, para nada. La cooperación internacional se terminó en el 2005 y a partir del 2008 todos los fondos que recibía la fundación eran del gobierno, entonces de parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, y todos los programas eran hacia allá. Teníamos casi todo el ciclo de vida, es una de las organizaciones más grandes firmantes de convenio con el MIES, pero dependía tenían 150 trabajadores y todos eran con nómina pagada por el Estado. En el momento que el Estado te quita los recursos, tú te quedas sin recursos para pagar el personal, entonces tiendes a cerrar. Claro. O sea, fue una situación muy difícil para usted, en todo caso la pandemia los obligó a cerrar. Sí, eso fue antes de la pandemia, realmente, fue en el 2019, por octubre del 2019, nos quitaron los fondos y ya en enero de 2020, bueno, pensando cómo hacer, cae la pandemia y eso nos debilitó mucho más, ¿no? Actualmente ya NURTAC está cerrada, está buscando cómo solucionar algunos problemas que quedaron ahí administrativos y bueno, ahí nos encontramos en esa parte todavía, ¿no? Yo creo que más bien porque reclamaron, como tú dijiste, porque reclamaron, lo cerraron, ¿no? Sí, fue ya, hablando francamente, hubo una especie de reclamo y una discusión porque no concordábamos con esa reducción presupuestaria o la eliminación de programas. Se eliminaron los programas en todo Guayaquil, entonces no concordábamos porque personas adultas mayores, después de cerrar los programas, fallecieron, otros se suicidaron, otros fallecieron de la depresión, porque estaban acostumbrados a ir a los centros diurnos y encontrarse con sus pares, ¿no? Con personas ahí y ahí pasar el rato, al no tener esos espacios y ser de una forma brusca el cierre, entonces la pasaron muy mal, ¿no? Claro. Tú mencionas que esto fue un poquito antes de la pandemia y fueron algunas fundaciones que cerraron por este motivo. Bueno, cerraron todos los programas de todas las fundaciones. Lo que ocurre es que nosotros reclamamos, ¿no? La lógica de las organizaciones sociales es tal vez no reclamar por ese temor de que le quiten los presupuestos, ¿no? Pero en nuestro caso, NURTAC respondía a otra lógica, no trabajamos por un tema de recibir presupuestos, sino más bien porque era la herramienta para mejorar la vida de las personas. Al no existir esto, claro, reclamábamos y bueno, nos costó, ese fue el coste político, ¿no? Así es. ¿Y actualmente qué están haciendo para reactivarla?
¿Están haciendo Bueno, algo? Nurta está parada en este rato y está ahí con unos líos presupuestarios porque obviamente teníamos cerca de 21 locales, ¿no? Y el gasto de los 21 locales, había una inversión en cada uno de los locales. Eso nos costó un poco, las organizaciones nos endeudamos con la perspectiva de poderlo cubrir con el siguiente año. Al cortarnos de un rato para otro, nos dejaron sin perspectivas, pero nos quedaron las deudas. Entonces, estamos tratando de cerrar eso, ¿no? Entonces está totalmente parada, ¿no? Ahora, no recuerdo bien, ayúdame a recordar, si este tipo de actividad que hacías en la fundación era una especie de parte social tuya. ¿Tú tienes otro tipo de ingresos, tienes otro trabajo? En ese tiempo, ¿no? Yo, a ver, en Nurtac yo era el gerente, entonces yo tenía, todo mi ingreso lo daba el sueldo de la fundación. No, no tenía otro ingreso, era el único, ¿no? De eso vivíamos. O sea, ese fue algún cambio completamente brusco en tu vida. Te quedaste sin ingresos. ¿Aló? Hola. Hola. Sí, Está un poquito cortada. sí, está cortada. ¿Ustedes me Ahí te escuchan escucho. ahí? ¿Me escuchaste la pregunta? Ahí te escucho Ahí, perfecto, no, sí. no te Te escucho decía, yo. sí, ahí te escucho bien. Parece que la pregunta que yo te hice no alcanzaste a escucharla. Te decía en todo caso que fue un cambio brusco el tuyo porque te quitaron los fondos y era tu principal fuente de ingresos. O sea, no solamente para la fundación, sino también para ti. ¿Cómo hiciste? Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Está en sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos a Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días, lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social en Facebook de la radio. Asimismo, los días jueves nos escucha a partir de las 5 de la tarde por nuestro canal de YouTube e Inclusión Total EC. Nos está acompañando Javier Moreira, que es director de la Fundación Terranova. Hubo un pequeño problema de conexión. Creo que no alcanzaste a escuchar una última pregunta del primer bloque, porque ya estamos entrando al segundo bloque, que vamos a hablar completamente de lo que es la Fundación Terranueva. Pero no quería que me dejes sin respuesta la pregunta que te hacía. Veo que fue una situación muy difícil en el momento que te cortaron los fondos, porque tú dependías de eso. O sea, tanto la fundación como tú fue un momento difícil, ¿no? Claro, o sea, fue duro realmente el 2020, ¿no? Dependíamos de eso. Mi compañera de vida y yo trabajamos en la fundación, ambos. Entonces, toda nuestra familia dependía de los sueldos. Al no tener eso, nos tuvimos que ver la forma del 2020 poder sobrevivir, ¿no? Y bueno, la pasamos bastante mal, ¿no? Y tampoco teníamos posibilidades de arreglar los problemas de Nurtac porque no había ningún tipo de ingreso. Entonces,
fue algo fuerte lo que ocurrió, no fue Duro. cualquier cosa, fue una organización con 150 trabajadores, con 21 locales alquilados. Me lo notificaron de que ya no teníamos convenio el 27 de diciembre, en plena fiesta o sea, nos dijeron el último día del año que ya no teníamos convenio para enero, que Bueno, teníamos que abrir, el 3 de enero habría que abrir, y el 27 de diciembre nos notifican que no abríamos. Entonces, el entregar los locales, el sacar las cosas que podíamos sacar de los locales, porque hubieron cosas que no se podía. Toda esa inversión quedó ahí instalada para organizaciones afines a los que estaban en ese rato en la toma de decisión. Tomaron esos locales un poco ya con casi todo construido, ¿no? pero qué duro, Javier. O sea, y de ahí en marzo vino la pandemia. O sea, ¿cómo hicieron? Claro. Simplemente Más ingresan hubo la ustedes dos. pandemia y ahí tuvimos que entrar con los microemprendimientos, buscando la forma de autofinanciarnos nosotros mismos. Pero obviamente como tenemos una figura en los sectores populares de organización, la gente nos visitaba, ¿no? A la casa para poder trabajar el tema de las muertes que ocurrieron en el Suburbio. Recuerden de que la pandemia afectó mucho a Guayaquil, pero especialmente al sector Férez Cordero, que es una zona donde la longevidad es mucho más alta que en otros sectores. Por eso que ustedes ven las estadísticas de la cantidad de muertes, la mayor cantidad de muertes de Guayaquil se lo da en el suburbio, ¿no? Paradójicamente, es el sector donde se redujeron los programas sociales para adulto mayor. Claro. Bien, vamos a entrar un poquito ya al tema del programa, que es de la Fundación Terra Nueva y los beneficios que dan para la movilidad humana. Cuéntanos un poquito de la fundación. Bien, Terranueva es una organización que tiene 30 años trabajando ya aproximadamente en Quito, y trabaja también en Guayaquil, en Manabí. Recién desde el 2020, a finales del 2020, la cooperación internacional por medio de la GIZ, es una cooperación alemana, nos propuso realizar un proyecto en Guayaquil. Me llamaron para hacer una propuesta, le hicimos una propuesta en base a lo que es reactivación económica, que era nuestro fuerte, y la aprobaron. Entonces, a partir de finales de 2020, comenzamos a trabajar un poco dirigiendo los proyectos de la Fundación Terranueva en Guayaquil. Ese proyecto se lo desarrollan para 300 personas en 10 comunidades de Guayaquil, que le llamábamos comunidades de vida solidaria, donde el 60% tenía que ser personas de movilidad humana, o sea, venezolanas, y el 40% personas ecuatorianas, es decir, comunidades de acogida. Y trabajamos prácticamente en 4 ejes referenciales. Un eje era el fortalecimiento organizativo, es decir, veíamos qué organización estaba fuerte en el sector y cómo podíamos mejorarla o fortalecerla. El segundo era la restitución de derechos. Esto lo hacíamos mediante derivaciones con el Ministerio de Educación, Salud. Hubo organizaciones afines que pudieran ayudar a la restitución de derechos, ¿no?, de cada persona de movilidad humana. El tercer eje era la reducción de la xenofobia. Esto lo hicimos con medios de comunicación, con una campaña fuerte de medios de comunicación para el tema de la reducción de la xenofobia y con campañas interculturales, es decir, presentaciones artísticas de personas de movilidad humana, grupos folclóricos de Venezuela, en los sectores populares. Y también por medio del deporte, con campeonatos deportivos, ¿no? Béisbol callejero, indoor, todo lo que... veíamos la forma de cómo articular. En cada barrio siempre hacen jornadas deportivas. Lo que hacíamos era incorporar un deporte venezolano, como para que la gente también aprenda de otra forma. Entonces, eso. Y el último eje era la reactivación económica mediante la economía popular y solidaria. Y en este eje de la reactivación económica es donde es nuestra mejor apuesta, y que veíamos que teníamos varios sectores con muchas iniciativas, pero que obviamente tenían una problemática que lo da la pandemia. Si ustedes pueden ver la pandemia, mucha gente salió con el emprendimiento, ¿no? Pero esos emprendimientos que estaban relacionados por lo general a la línea de alimentos tenían un problema que no era sostenible ni sustentable. Terminaban quebrando a los 6 meses, 3 meses o 4 meses. Terminaban quebrando. Entonces, con esa problemática, lo que buscamos fue crear una iniciativa solidaria llamada Convida, que es la unión de comunidades de vida solidaria, ¿no? Estas compañeras y compañeros que formaron Convida
pasaron por un proceso de fortalecimiento, de capacitación y de viajes e intercambio de experiencia por 5 provincias de Guayaquil, ¿no? Pichincha, Chimborazo, Azuay, Santa Elena y se me escapa una en Manabí. Entonces, en ese sentido, hubo mucho intercambio ahí, se dio algo interesante, pero obviamente este proyecto es un proyecto piloto que duraba solamente 9 meses, ¿no? Y que terminó en junio del año pasado. ¿Por qué quebraban los Esto, emprendimientos de comida? ¿Por qué quebraban? ¿Cuál era el factor común? perdón. ¿Por qué quebraban estos emprendimientos que duraban 6 meses, los emprendimientos de alimentos? Hablo de emprendimiento. Por ejemplo, la cooperación internacional financia a organizaciones sociales para que mejoren los niveles económicos de diferentes emprendedores. Cuando nosotros entramos, fuimos nuevos, pero ya existía financiamiento y veíamos cómo quebraban este tipo de negocios. ¿Por qué? A ver, un emprendimiento tiene un tope, tiene que tener ciertas capacidades. Si no tienes una capacidad de producción, logística, almacenamiento, calidad de productos, tiendes a ir a la baja. Si no tienes esa capacidad, si tienes una carreta de salchipapa, tu capacidad de producción va a ser lo que el tiempo de esa carreta de salchipapa pueda vender, y el sector y la calidad. Pero carreta de salchipapa la tienes pasando media cuadra, ¿no? Y cuando la gente quedó en el desempleo, en el suburbio especialmente, donde hubo esta crisis sanitaria, hubieron muchos despidos del sector público. Recordemos que hubieron cerca de 1 millón de desempleados entre el sector público y privado en ese entonces. Eso sumado a una pandemia, ¿no? Creó una cantidad de personas que comenzaron a poner negocios en sus casas. Entonces todo el mundo comenzaba a vender comida por la desesperación. Pero eso no iba a ser rentable. Te puedes sacar del problema un día, 2 días, tal vez hasta un mes, pero no te va a dar más porque tú te enfermas, no tienes seguro de vida, los sistemas de salud estaban colapsados y terminan vendiendo los negocios, ¿no? Porque no son sostenibles. Entonces, ese tema de ese concepto del emprendurismo fue algo que se puso a la moda, pero obviamente no estaba acompañado. Y si no estaba acompañado, suelen caerse, ¿no? Esas son las problemáticas, entre otras. Obviamente está relacionado también un tema de las violencias que viven las personas que tienen ese tipo de carretas, la informalidad o el tema de que no tienen los permisos para funcionar en las carretas. Esa es una complicación que tienen. Entonces, obviamente ahí puede ver que si te encuentra un metropolitano, se te lleva el puesto completo, ¿no? Entonces ahí lo pierdes todo. Entonces hay varios factores que se complican. Entonces, por eso se crea Convida, un poco para juntarlas estas iniciativas, darles capacidades de producción, capacidades de almacenamiento, darles mayor capacidad de acompañamiento y hacer de que este paraguas se protejan entre ellas, ¿no? Entre las emprendedoras. Carlos. Sí, iba a preguntar sobre la Fundación Alemana. ¿Cuál es el nombre? No la escuché. La GIZ. GIZ. Y cuéntame cómo los apoyaron, cómo los contactaron. Bueno, ellos tomaron en contacto con unos compañeros de Quito y nosotros, bueno, y estos compañeros nos conocían y nos dieron el contacto. Hicimos unas cuantas propuestas, creo que hubo un poco de conexión ahí con las personas que estaban buscando el apoyo desde acá de Guayaquil. Creo que nos compaginamos bien y le hicimos una propuesta que les interesó y bueno, y comenzamos. Realmente la GIZ es una de las primeras organizaciones que trabaja en Guayaquil. O sea, usa Terranueva como una organización aliada, pero antes no estaba GIZ en Guayaquil, nunca ha estado. Siempre ha estado por Quito, por el oriente, pero por acá, por Guayaquil, fue el primer año en ese entonces que trabajó con proyectos de esa envergadura, ¿no? El tema de movilidad, me dices que más trabajan con venezolanos, pero también imagino que tiene que haber de otras nacionalidades. Claro, hay venezolanos, hay colombianos, pero la prioridad es Venezuela, tomando en cuenta que la ola migratoria más fuerte ha sido la venezolana. Hay más de 5 millones fuera de Venezuela, es como que Guayaquil y Quito hayan desaparecido, ¿no? Entonces la cantidad de personas que han salido de Venezuela sobrepasan los 5 millones de personas. Es una de las olas más fuertes migratorias que ha tenido la historia de Latinoamérica. Entonces, por eso, tomando en cuenta de estos números, es que priorizan la nacionalidad venezolana. Y de esos 5 millones, ¿cuántos están aquí en Guayaquil?
¿Tienes los números? Acá en Guayaquil hay cerca de 400.000 venezolanos viviendo en Ecuador. En Ecuador. Guayaquil es una de las zonas con mayor cantidad de personas de movilidad humana realmente, ¿no? Es una zona que en algún principio estuvo considerada como una zona de tránsito, pero ahora ha sido considerada como una zona ya de quedarse, ¿no? Eso te iba a De preguntar. quedarse, no solamente de pasar. Sí, eso te iba a preguntar. O sea, no es que se pasan por aquí y se van a Chile o a Perú, sino que ya ahora se quedan, ¿no? Por lo general van a Chile y a Perú, ¿sí? Pero obviamente han habido casos que se han quedado. Es por eso que aquí en Ecuador estamos teniendo cerca de 400.000 venezolanos, ¿no? Correcto, correcto. Bien, vamos a ir a nuestro segundo bloque de cortes comerciales y regresamos, Javier y Carlos. Listo. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Inclusión Total por el dial 1190 AM. Bien, regresamos al tercer bloque de Inclusión Total, un programa dedicado a fortalecer el emprendimiento de las personas con discapacidad. Nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por la red social de la radio que es UCSG Radio en Facebook. Los días jueves nos escucha que ha subido el programa a partir de las 5 de la tarde por la red, el canal del programa que es Inclusión Total S. Bien, nos está acompañando Javier Moreira, nos está dando una cátedra de lo que tiene que ver con lo que es temas de ayuda social. Y me queda una espinita en el bloque anterior respecto a las experiencias pasadas. Si bien es cierto que la Fundación Terra Nueva ya tiene, me dices, 30 años trabajando aquí en el Ecuador, recién hace poco comienza a trabajar en Guayaquil, pero en este caso la Fundación Terra Nueva no depende del Estado, los fondos que ellos reciben son de gobiernos extranjeros, de instituciones privadas. No le pasa lo que sucede con NURDAC, o lo sucedió con NURDAC. No, esta organización es mucho más grande que NURTA. Obviamente NURTA era una organización bastante comunitaria con fondos limitados. En el caso de Terra Nueva es una organización que tiene apoyo de la cooperación internacional, de varias organizaciones internacionales y tiene mucha experiencia con el tema de cooperación internacional. Por ende, también la aplicamos a ese proyecto porque el paraguas de Terra Nueva podía dar el aval. No cualquier organización social puede ser cooperante, o sea, puede ser socio de la cooperación internacional. Hay ciertos requisitos, auditorías internacionales, experiencias con fondos internacionales. O sea, hay una serie de requisitos que te debes cumplir. En ese sentido, Terra Nueva los cumplía. Entonces, obviamente, ese fue el que dio el paraguas para poder adquirir ese tipo de proyectos, ¿no? Y esta fundación se especializa realmente, se especializaba en todo lo que son soberanía alimentaria, caja de ahorro y crédito, canastas comunitarias y género. Pero hace unos 15 años atrás se especializa también en lo que es la economía popular y solidaria. Y desde el año pasado, del anteaño pasado,
comenzamos a ponerlo como una línea de prioridad el tema de la movilidad humana. O sea, la movilidad humana fue nuestro último eje incorporado. ¿Ya? ¿Cuántas personas trabajan en la Fundación Terra Nueva? Actualmente acá en Guayaquil estamos 8 personas trabajando, 8. A nivel nacional somos como 20, ¿no? Es una organización pequeña realmente, ¿no? Sí, es pequeño. Pero y dime, no cualquiera puede tocar las puertas de los gobiernos, en este caso alemán, decir, ¿sabes qué? Necesito plata para esto, ayúdame. Han habido en este rato una serie de organizaciones sociales que han aplicado a programas del gobierno y han tenido éxito con eso, ¿no? O sea, yo creo que la administración en el MIES ahora está apuntando justamente a abrir un poco el paraguas para la aplicación de los programas sociales con diferentes organizaciones. Pero como Terra Nueva, nosotros no aplicamos a proyectos directos con el Estado. La línea de trabajo es otra, ¿no? Carlos. Sí, en los temas de justamente, ya que ha llegado tanto venezolano acá, hay cierta disputa sobre todo el tema de empleos. ¿Cómo lo está manejando? Bueno, a ver, Ecuador tiene un problema, ¿no? Que es la regularización de las personas de movilidad humana. Eso depende de una ley y de un reglamento y eso todavía está en debate. No hay condiciones, por eso que no pueden tener una empleabilidad fija o mediante una empresa porque todavía no tiene la documentación. Y eso hace que se trabaje en emprendimientos y en la informalidad. El 80% de las personas de movilidad humana trabaja, de las que vienen para acá, trabajan en el comercio. Y de este gran parte son mujeres las que son. Entonces, se dedican prácticamente al comercio informal, ¿no? Ese es más o menos, y ahí hay precariedad, hay un poco debido a la informalidad, hay un poco de explotación, se podría decir también, que termina afectando un poco a que la persona de movilidad humana pueda tener una vida digna, ¿no? Y que los procesos de pobreza se vayan radicalizando, ¿no? Ya, yo he visto venezolanos que están trabajando formalmente en empresas y obviamente informalmente también he visto. ¿Qué porcentaje crees tú que hay entre formal e informal? El dato exacto no lo tengo, pero sé que la formalidad no llega ni a un 5%, ¿no? O sea, el tema de la formalidad es muy poca realmente, no. Y eso se ha dado casi por iniciativa propia de la persona de movilidad humana misma, ¿no? No son muy altos los índices de contratación de personas de movilidad humana en empresas formales. No se ha dado no es muy alto el porcentaje. No tengo a la mano ese dato, pero no pasa el 5%, ¿no? Okay. En algún momento mencionaste la palabra la xenofobia. Hay bastante este tipo de estigmatismos contra los venezolanos aquí en Guayaquil, en Ecuador, precisamente. O sea, creo que Latinoamérica tiene un discurso xenófobo, ¿no? Recordemos que en ocasiones, inclusive algunos medios de comunicación y figuras políticas electorales en plenas elecciones comenzaron y difundieron un discurso xenófobo, ¿no? Asociando la delincuencia con la movilidad humana, asociando la violencia con la movilidad humana y no a temas estructurales como reducción de presupuestos, como ¿no? El tipo de el contenido violento y machista que en ocasiones solemos promover. O sea, hay muchos factores que te dan un tema de violencia, no necesariamente la nacionalidad. O sea, la violencia no tiene nacionalidad, ¿no? La violencia es violencia y se da en todo lugar, ¿no? Entonces, asignarle una nacionalidad es un hecho xenófobo y que en ocasiones algunos medios de comunicación y algunos actores políticos clave a nivel nacional lo promueven, ¿no? Entonces, contra eso fue la lucha, ¿no? Bueno, hablando un poquito de ese tema, ya que John lo ha tocado, ¿tú qué opinas de lo que hizo la Merkel y que fue tan criticada en Alemania por este tema? Obviamente es un tema humano, pues, ¿no? Estás acogiendo a personas que lo necesitan.
Sin embargo, fue muy criticada la Merkel en ese sentido, ¿no? Ya que entraron a Alemania bastantes inmigrantes y obviamente alguno que otro le quitó un puesto de trabajo a un alemán, yo qué sé, ¿no? Pero había bastante también el tema de ofertas de trabajo, ¿no? Entonces, por ahí también están los neonazis que también no les gustan este tipo de cosas. ¿Qué opinas tú al respecto de lo que hizo la Merkel? A ver, yo creo que, a ver, Alemania es uno de los países que está apoyando a los temas justamente de evitar la xenofobia y discriminación. Creo que los extremos, yo creo que los extremos nos hacen daño, ¿no? No hay nada blanco y negro, siempre hay espacio para un gris. Y esos extremos, acompañados de violencia, es lo que nos termina un poco debilitando, diría yo, como sociedad. Correcto. No, en Ecuador no hay una política, por ejemplo, lo que ocurrió en Colombia me parece interesante. En Colombia ahora poco, bueno, no hace poco, ya hace ya un año, el gobierno de Colombia declara a las personas de movilidad humana, les da facilidad para su legalización, ¿no? Y esto permite que las compañeras y compañeros puedan adquirir o ser parte de un trabajo formal. Entonces, eso termina también un poco aportando a la sociedad, a la economía de un país. Y eso, por lo menos en materia migratoria, fue bastante positivo. Creo que hay tratados internacionales donde no podemos perder, ¿no? Y los tratados internacionales están en la libre movilidad y las garantías que los estados deberían promover. Obviamente, hay países con muchos recursos como Alemania que puede tener posibilidades para hacer varios programas y tomar decisiones porque son políticas, son países en potencia, pero hay países en Ecuador donde tienen un presupuesto muy reducido, pero que sin embargo en ocasiones no está considerada la redistribución de la riqueza o el tema de obedecer o predicar lo que la Constitución dice, ¿no? La Constitución que tenemos es una Constitución garantista de derechos y eso creo que no se lo está aplicando, ¿no? en la normalidad. Muchos lo asocian como un tema presupuestario, ¿no? Y yo creo que va mucho más allá de los temas presupuestarios. Actualmente el Ecuador está dentro de los 6 países de Latinoamérica que van a recibir o que reciben fondos de la Unión Europea. En el tiempo de Rafael Correa ya habíamos salido de ese espacio, ahora volvimos a ingresar debido a toda la crisis de pandemia. Recuerda lo que pasó en Ecuador, no fue cualquier cosa. Fue una de las ciudades, Guayaquil fue una de las ciudades con mayor muerte a nivel mundial. Entonces, considerando obviamente el área geográfica, ¿no? Claro que hay países con mucho más muertes, pero considerando el área geográfica, ¿no? El tamaño de Ecuador, fue uno de los países con mayor cantidad de muertes. Entonces, esa crisis sanitaria, la crisis que ha vivido las personas en cuanto a los despidos masivos. Recordemos que los despidos masivos, gran parte de los despidos, si ustedes son amigas y amigos de las personas que fueron despedidas, fueron personas despedidas de varios años de antigüedad, 20, 30 años, ¿no? Y con ese tema de la pandemia y de los miedos, no recibieron la liquidación que debían haber recibido. Y muchos de ellos fueron reincorporados con un contrato nuevo, pero ya se perdieron todos los años de antigüedad. Entonces, culturalmente vivimos una sociedad muy violenta, diría yo, y esa violencia es transmitida en todo ámbito. Y uno de esos ámbitos es la xenofobia, ¿no? Javier, antes lo de Merkel, Carlos, no sé a qué parte de lo que hizo Merkel te referías, ¿no? Entonces... Al dejar que entren las personas que no eran alemanas a vivir en Alemania, ¿no? Porque eran refugiados. Ya, claro. Eso responde a una lógica inclusive de gobierno, la BMZ, que es la organización internacional delegada del gobierno, es una de las que más promueve el tema para la reducción de la xenofobia y trabajar con personas de movilidad humana. Angela Merkel es una persona que está considerada como la mujer de hierro y es muy fuerte, tiene una postura muy fuerte, pero obviamente es sumamente sensible con este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, creo que eso fue positivo, ¿no? Sí, por supuesto. Javier, antes de ir al último bloque de cortes comerciales, quería que me menciones cómo está la articulación con las demás instituciones, ya sea públicas o privadas. Si bien es cierto, tú nos mencionas de que no reciben fondos estatales, que reciben fondos a través de instituciones internacionales,
pero me imagino que hay una coordinación, un trabajo con el MIES, con el Ministerio de Salud. ¿Cómo hacen esta articulación con estas instituciones? Sí, hay mesas territoriales, ¿no? Cada territorio tiene mesas territoriales y ahí participa el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación. O sea, la participación del ministerio, de los ministerios están ahí, ¿no? Eso no se ha perdido, ¿no? El asunto es las coberturas que se tienen, ¿no? ¿Cuál es la cobertura de salud? ¿Hasta dónde pueden atender, ¿no? ¿Cuál es la cobertura de educación? ¿Hasta cuándo se pueden inscribir? ¿Qué pasa cuando un niño o una niña no tiene acceso a la educación, ¿no? Porque no hay aulas, porque no hay bancas, ¿no? Entonces, la colaboración del funcionario público está, pero lo que estamos hablando ya son temas mucho más grandes, ¿no? Que son presupuestos que asigna el Estado para los sistemas de salud, para los sistemas de educación. Creo que ahí hay ciertas problemáticas que evita que la persona use lo público, ¿no? Porque en el Ministerio de Salud la gente va, los ministerios van, acuden a las mesas, pero no tienen capacidad para resolver conflictos, no hay, porque no hay presupuesto para eso, ¿no? Entonces, es algo complejo, ¿no? Bien. Bien, Javier, ahora sí tenemos aquí nuestro último bloque de cortes comerciales y regresamos. Enseguida volvemos con más de Inclusión Total por el dial 1190 AM. En sintonía de Inclusión Total por el dial 1190 AM. Regresamos al último bloque del programa Inclusión Total, su programa dedicado a fortalecer el emprendimiento con las personas con discapacidad, y nos escucha todos los días lunes a partir de las 5 de la tarde por su dial 1190 AM y por las redes sociales en Facebook de la radio UCSG Radio. Y los días jueves nos escucha por el canal de YouTube de Inclusión Total S. Nos está acompañando Javier Morales, director de la Fundación Terra Nueva aquí en Guayaquil. Esta fundación está radicada en Quito, pero también tiene trabaja con unas comunidades también aquí en Guayaquil. El último bloque, Javier, como tú ya conoces, es un poco para fomentar y difundir las actividades que realizan la fundación, ya sea que tengan algún evento, algún nuevo programa que inaugurar, algo que necesiten de repente. A veces algunas instituciones piden fondos, cosas así. Entonces, fomentamos la difusión de este tipo de actividades. Actualmente, ¿en qué está trabajando la fundación? ¿Qué se necesita difundir de la fundación? ¿Me escuchaste? Va a haber una actividad fuerte este mes, que es el lanzamiento el relanzamiento de Convida. Convida es la unión de 10 microemprendimientos asociados, en donde se incorporan 5 emprendimientos más. Y esa incorporación de 5 emprendimientos más la reestructuración de los 10 que existían, vamos a hacer el lanzamiento a finales de este mes con un gran evento en el que están invitados para un poco formalizar esta red de Convida, ¿no? Con todos estos microemprendimientos que van a ser fortalecidos y la entrega de los equipamientos que vamos a realizar. Entonces esto lo vamos a hacer a finales de este mes. El día específico todavía no lo tenemos, pero sabemos que a finales de junio. Y próximamente va a haber una carrera que no soy el vocero, por eso no la puedo tanto dar fuerza acá, pero ya cuando tenga las vocerías,
podría yo darle sus contactos para que puedan hacer el lanzamiento de esa carrera por el Día del Refugiado, ¿no? ¿Puedes darnos un ejemplo de los microemprendimientos, por favor? Claro. Bueno, tenemos entre uno de esos Nimbus, que es uno de los más fuertes. Nimbus es una asociación o un emprendimiento asociado de mujeres de venezolanas y ecuatorianas que queda en todo el centro de Guayaquil, justamente en la zona regenerada por nuestras oficinas, que es Manuel Zurraga entre Panamá y Rocafuerte. Todas esas 2 cuadras ha sido regenerada por el municipio de Guayaquil. Está bastante bonito, bastante seguro. A una cuadra de ahí, diagonal al Mini, ahí hay un microemprendimiento llamado Nimbus, que es un emprendimiento de mujeres. Ese es uno de los más fuertes, nos ha costado mucho trabajo y ya está en un momento en la que va a reinaugurar en las noches, las aperturas en las noches. ¿De qué se trata? Por medio de un socio privado. ¿De qué se trata el microemprendimiento? Es un restaurante, es una cafetería de restaurante y en la noche va a ser una marisquería bar. Esto es con unión, en la noche es una unión con un inversionista privado y en la tarde con las socias del emprendimiento. Hay una pizzería, hay una pizzería que se llama Pix Arte, como de arte, con temas artísticos. Hay hay bares escolares, hay varias compañeras que están dando servicios en bares escolares, emprendimientos de chicha. ¿Perdón? ¿La pizzería dónde va a estar? Es que queremos ayudar justamente esta parte del segmento, es para poder generar, digamos, ventas. Que tú puedas ayudar buenazo. a personas. Ya, buenazo. El restaurante queda en Luis Urdaneta, el restaurante Nimbus queda en Luis Urdaneta y Rocafuerte. Luis Urdaneta y Rocafuerte, toda la esquina, diagonal al Mini, al lado del Zen. El restaurante es un restaurante esquinero llamado Nimbus, emprendimiento de mujeres. Las pizzerías son pizzas a domicilio. Las pizzerías son pizzas a domicilio. Sí, eso es un delivery, ¿no? Al igual que la chicha, al igual que los cake, son productos y pastelería, son productos en delivery. Físicos, perdón. Siéntete en libertad de darnos la información de todos estos emprendedores para ponerlos en el programa. Ah, qué bien, sí. Qué bien. Ese es el fin de este programa, mi querido Javier. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ahí yo les rogaría, si tienen el chance de poder agendar algún tipo de compañeras, algunas compañeras de los emprendimientos para que sean ellas las que promocionen y las que hablen del emprendimiento. Creo que cada emprendimiento tiene su particularidad. Hay un emprendimiento que es La Planta, que tiene personas con discapacidad también ahí incluidas, y también personas de movilidad humana. Entonces, yo creo que de los 10 emprendimientos, cada uno tiene una historia que sería bueno que en algún rato la aborden, ¿no? Porque son muchas. Por supuesto, sí, correcto, Javier. Yo te voy a escribir por interno para que nos ayudes con ellos para poderlos coordinar y ver si lo entrevistamos o le mandamos un fly por el programa y ayudarlo a difundir. Ahora, en cuanto a la tema de esto que estás ayudando a la pizzería, a Nimbus, ¿usted ha recibido el acompañamiento de parte de ustedes para que no pase lo que ha pasado con las otras, los que pasó en la pandemia, de que duren 6 meses y después ya no estén? Totalmente. Nimbus abrió en junio del año pasado cuando terminó el proyecto y desde ahí hemos acompañado hasta la fecha. Tanto así que hemos tenido que nosotros invertir muchos recursos económicos, diría, hasta inicio de este año. Recordemos que en diciembre y en enero se reactivó el COVID, ¿no? Con una nueva cepa. Entonces hubo nuevamente el confinamiento. Entonces los que más se perjudican de ese confinamiento son los emprendimientos de alimentos. Entonces, todo ese altibajo lo hemos cubierto como Terra Nueva, y cuando yo hablo de acompañamiento me refiero a eso, ¿no? Que debe haber una constante inversión porque lo vas a ver reflejado después. Ahora las compañeras se sostienen solas, ya no metemos ni un centavo y se están sosteniendo solas, ¿no? Entonces yo creo que eso es positivo porque aparte de que es asociativo, es de mujeres y además ahí lo importante de esta estrategia de Convida es que como somos varios y tenemos varios consumos de materia prima, hay varios consumos de materia prima, lo que hacemos es comprarle al campo directo con la compra justa. Entonces, y eso lo hacemos con producto orgánico. Entonces, hay varias ventajas de asociarse. De ahí salen las cajas de ahorro y crédito, ¿no? Y salen las cajas y las canastas comunitarias.
Es decir, si ustedes algún rato quieren ser parte de Convía y dicen, oye, ¿qué beneficios tengo? Tienes la canasta comunitaria donde recibes productos orgánicos, ¿sí? A un costo menor, y tú eres parte de armar esa canasta, parte de esa minga de armar una canasta, ¿no? Entonces, todo eso son beneficios importantes de Convía que para hablar de Convía creo que necesitamos de un programa entero, ¿no? Vamos a tener que agendarla entonces. Claro que sí. Ahora, hace como una especie de pool para las compras y así mismo le compran directamente al productor. O sea, el ahorro prácticamente es un 200%. Por un lado, compran al por mayor y aparte que le compran directamente al productor, ¿correcto? Así Sí, entiendo yo. no necesariamente puede haber un ahorro, te cuento. Comprarle al productor, el tema de la compra directa al productor va con la lógica del precio justo. Es decir, el intermediario puede comprar una camioneta de brócoli, una camioneta entera de brócoli llena hasta el tope en $25, ¿no? Eso hace el intermediario porque lo compra y tal, tiene el dinero ahí juega con la desesperación de la gente y todo. La idea es romper esa precarización y es comprarla al precio justo. Entonces lo que se hace es contactar directamente al campo para que lo venda al precio justo, ¿no? No necesariamente tan barato ni tan caro, pero por lo menos un precio medio que le permita un poco la subsistencia. Recordemos que hay personas que en el campo que reciben $1 por quintal de papa, ¿eh? Así es. Sí, o sea, encontramos esa cantidad de precarización en donde se hace más difícil la producción que todo, ¿no? Entonces, esa precarización es la que queremos ahora. Como tenemos una capacidad de compra, la idea es comprarle campo. Si sale más barato, sería espectacular, pero no necesariamente más barato. Puede ser al mismo precio que en Montebello, pero tienes una lógica de compra justa, ¿no? Y de precio justo. Correcto, muy bien. Ganar, ganar, o no hay trato. Sí, nos quedan cerca de 2 minutos. Quisiera un poquito, si bien es cierto que aquí no hemos hablado mucho del tema de discapacidad, que es el eje principal del programa, sino hemos hablado un poco de movilidad, de lo que está haciendo la Fundación Tierra Nueva. Ha sido un tema bastante amplio en cuanto a lo que tiene que ver con la ayuda social que la Fundación da desde hace ya 30 años. No sé si cabe tal vez un mensaje positivo, pero tal vez si no hay un mensaje positivo en cuanto a todo lo que se está realizando, un mensaje en cuanto a la solidaridad de parte de la que nosotros debemos tener hacia los extranjeros y viceversa, ¿no? Sí, más bien agradecerles, porque espacios como estos permiten que estas organizaciones o proyectos, estrategias, logren tomar voz. Eso primero, por primero, ¿no? Segundo, sí llamaron a un tema de la solidaridad. Creo que ser solidario con el primo, con la prima, con la tía o con el familiar es importante, pero que no reactiva la economía. Si queremos reactivar la economía de Guayaquil, del país, debemos hacer esa solidaridad que sea asociativa. Solamente con que se junten 20 personas y solamente juntándose 20 personas y practicando la solidaridad puede haber un ahorro en lo que es los alimentos, útiles escolares, uniformes escolares. La organización comunitaria es importantísimo en los sectores populares, peor en estos momentos en donde los índices de delincuencia y el crecimiento del microtráfico ha crecido, ¿no? Y los índices de violencia en Guayaquil ha crecido. Y eso responde a que hay un abandono en ciertos lugares y que creo que el tema de la solidaridad en la comunidad es fundamental para que estos índices vayan disminuyendo y para que hagan fuerza para poder reclamar derechos, ¿no? Así es, Carlos. Sí, bueno, o sea, creo que la verdad es que están manejando un excelente proyecto y por mi lado, cuenten con John y conmigo para poder impulsar justamente a estos microemprendedores que a mí me fascina ese mundo. Yo hace muchos años leí un libro. Yo he sido profesor universitario casi toda mi vida, colabora mucho con la Universidad Casa Grande, que la fundó Marcia Gilbert, ¿no? Y leí un libro que se llama El mito del emprendedor, de Init, ¿no? Y sé lo difícil que es emprender. Entonces, al emprendedor acompañándolo, como ustedes están haciendo, va a tener un mayor porcentaje de éxito. Lo felicito. Sí, más bien invitarlos, compa,
creo que aquí lo que nos hace falta es muchas personas que nos ayuden a pensar, porque lo que encontramos en los libros, cuando es en la práctica, en la realidad, se termina desbaratando algunas cosas, ¿no? Entonces yo creo que el ayudar a pensar, el ayudar a crear, ayudar a esas ideas que ustedes puedan dar y esa difusión que nos puedan ayudar, creo que es fundamental. O sea, no es algo menor tampoco, no es menor. O sea, no necesariamente la gente debe aportar con recursos. Basta con ideas, basta con lo que ustedes están haciendo, que le dan un impulso enorme a lo que es microemprendimiento. Yo creo que se puede construir un modelo de negocio centrado en estos temas de las personas con discapacidad que tienen poco acceso, a las personas de movilidad que tienen poco acceso, porque al final terminan siendo grupos minoritarios, que le llaman, ¿no? Esos grupos minoritarios deben adaptarse a los sistemas de trabajo, cuando yo creo que puede ser al revés, ¿no? Debemos nosotras y nosotros adaptarnos a esas capacidades diferentes, a esas potencialidades que podemos encontrar en personas de movilidad humana, respetando los derechos humanos, ¿no? Correcto. Bien, Javier y Carlos, estamos por finalizar. Javier y Carlos, Javier, te agradezco una vez más gracias, Javier. Tu apertura hacia nosotros. Tú sabes que tú tienes mi WhatsApp, puedes escribir por interno ya cuando tengas la fecha definida del asunto que van a hacer en fin de junio, para nosotros ayudártelo a difundir y ser nuestro granito de arena en este programa, poder que más gente sepa lo que estén haciendo y haya más personas beneficiadas y tengan conocimiento de las actividades que ustedes realizan. John y Carlos, más bien muchas gracias a ustedes. Nos hemos visto hace mucho tiempo y veo cómo ha crecido el programa enormemente. Creo que cuando en algún rato nos conocimos, no sé qué tiempo tenían, pero veo que esto ha crecido bastante y en ese sentido el aporte que ustedes nos dan es fundamental. Entonces, más bien muy agradecido. Es al revés. Yo agradezco mucho por todo el espacio que ustedes han dado, por esas preguntas un poco profundas para sensibilizar a la gente. Me parece importante lo que ustedes están haciendo, ¿no? Gracias. Una vez muchas gracias y que tengas buenas tardes. Gracias, Javier. Chao, pase bien. El Sistema de Radio y Televisión de la UCSG presentó Inclusión Total, un espacio de emprendimiento y proyectos sociales. Inclusión Total, bajo la conducción de John Ávila y Carlos Ballerino Meller. Hasta la próxima.